sobre las obras de la carne que afectan diferentes áreas. Ahora vamos a ver las obras que afectan la unidad del cuerpo de Cristo. Aquí menciona la Escritura varios pecados: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Entonces, ¿por qué esto tiene que ver pecados que afectan nuestras relaciones con otras personas? Por supuesto, con Dios en primer lugar. Pero cuando hablamos de este tipo de pecados, entonces son pecados que de alguna manera, algunas veces no los vemos como tal, pero están dañando nuestras relaciones, están dañando el amor hacia el prójimo, estamos dañando a otras personas y no nos damos cuenta. Entonces, veamos entonces el primero de ellos: enemistad. La palabra enemistad, la palabra que se traduce del griego, significa aborrecido u odioso. Entonces, una persona que tiene una enemistad sencillamente aborrece así a la persona. De hecho, la raíz de esta palabra significa afuera, es decir, te quiero afuera de mi vida, no te quiero nada. Entonces, en el sentido activo, denota aborrecimiento, hostil, enemigo, adversario. Es el término prácticamente contrario a lo que es el amor ágape. Entonces, cuando una persona cae en este pecado de enemistad, es algo que está afectando nuestras relaciones con las demás personas. ¿Por qué? Porque rechaza a través del aborrecimiento. De hecho, hoy en día se usa mucho la palabra rechazo, que no está en la Biblia, pero que prácticamente lo que está diciendo es aborrecimiento, ¿no? Entonces, el aborrecimiento es algo lo cual estamos dañando. Otro de los pecados que afectan las relaciones con las demás personas son los pleitos. Entonces, la palabra pleito en griego significa lucha, disputa, contender, riña, una expresión de enemistad. Entonces, una persona que está, por ejemplo, contendiendo, está peleando, está luchando continuamente, eso es un fruto de la carne. Porque Dios no quiere que nosotros andemos metidos en pleitos. De tal manera que, por ejemplo, en Proverbios 3:30 dice: no tengas pleito con nadie sin razón, si no te ha hecho agravio. No tengas pleito, no hay que meterse en pleito. Pero hay personas que su vieja naturaleza les impulsa a pelear. Y pelean hasta con la sombra, ¿no?, de su cuerpo. También dice la Escritura en el libro de Proverbios, el capítulo 25, versículo 8: no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Hay personas que, hermano, rápidamente entran en un pleito y cuando ya las cosas están serias, ya no saben qué hacer. Entonces, claro, ya las cosas se han complicado. Por ejemplo, si hoy en día con tanto tráfico le dañan, le golpean el carro, no entre en pleito, deje que el seguro se encargue de pagarle el daño que le han hecho a usted. ¿Por qué se va a poner a pelear por una llanta que le robaron? No se ponga a pelear por nada. Si le roban el celular en la iglesia, bueno, cualquier cosa. Entonces, no hay que pelear. ¿Por qué? Porque al entrar en un pleito, tarde o temprano podemos hasta arriesgar la vida. Entonces, esa contención, por supuesto, es algo que es pecado. Por eso dice 1 Corintios 6:7: así que, por cierto, es ya una falta, ¿no?, en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Es una falta. Así que no es algo que debemos de tomarlo como normal, estar peleando con toda la persona. Pregunto, ¿somos nosotros de esa clase de personas que por cualquier cosa agarramos pleito? No esté codeando a la persona que está a su lado, pero como que tengo un olfato, como que por aquí hay varias personas así. Santiago 4:1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Porque algunas personas, especialmente que la persona que le gusta pelear, piensa que las demás personas lo provocan. Pero dice aquí la Biblia: no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Vienen de acá adentro. Es que me provocaron. Si alguien lo provocó, pero no tiene que reaccionar, porque el pleito, para pelear se necesitan dos. Entonces, si usted no reacciona, no va al pleito. Así de sencillo. Entonces, ¿de dónde viene eso? No esté culpando a otra persona: es que me provocaste, es que me dijiste. No.
La persona que anda en este tipo de pecados siempre quiere justificar que son otras las que le provocan. No se da cuenta que adentro, dice Jesús, salen estos pleitos. Los celos es otro de los pecados. Es más, algunas veces se ha visto el celo como una virtud. Te celo porque te amo, dicen. Y creen que los celos son sinónimos de amor, pero no es cierto. La palabra celos significa etimológicamente desear anhelantemente. Es decir, llega un punto del deseo, es un ardor al abrazar, perseguir, defender cualquier cosa con ferocidad y de indignación. Entonces, en este caso, el instinto de dominación, es decir, se expresa a través de los celos, porque quiere prácticamente ser dueño de otra persona, por ejemplo. Pero hay celos profesionales también. Pero veamos en el celo, por ejemplo, que puede haber en un matrimonio, el celo en un noviazgo. Entonces, los celos no son señal de amor. Al contrario, la persona que ama no le da lugar a los celos. Pero si hay celos, entonces en ese momento, ¿qué es lo que está sucediendo? La persona celosa se siente amenazada porque está perdiendo control sobre la otra persona, porque quiere ser dueño de la otra persona. El instinto de dominación quiere de alguna manera que eso forme parte de su vida y lo quiere controlar. Entonces, le quiero decir una cosa, que el único dueño del corazón se llama Dios. Dios es el dueño de todo. Entonces yo no puedo tomar una propiedad privada que es la persona para hacerla que sea parte de mí. Entonces quererle controlar, quererle dominar. Entonces este tipo de pecados, por supuesto, son dañinos. Así que el celo es adueñarse mentalmente de lo que no le pertenece. Pero dice, pero es mi esposa, es mi esposa. Sí, pero el hecho de que sea su esposa no le pertenece. Aún los hijos. Herencia de Jehová son los hijos, son de Dios. Yo digo, mis hijos no son míos, son de Dios, que me los ha puesto para que yo pueda cuidarlos y administrar, es otra cosa. Pero nada nos pertenece. Entonces Dios es dueño de cada persona. Entonces por eso que el celo sencillamente es prácticamente querer tener hegemonía o soberanía sobre la otra persona, y eso es pecado. La ira, la palabra ira implica etimológicamente ferocidad, indignación, estar muy encolerizado o furioso. En buen salvadoreño diríamos mecha corta. O sea, la persona que se enciende así rápidamente, de mecha corta. Entonces, cuando alguien se llega a este punto, por supuesto, dice la Biblia que el que comete este pecado hará locuras. Vean lo que dice el Salmo 37:8. Deja la ira, déjala. O sea, no debe formar parte, que no forme parte de nuestro carácter, nuestro estilo de vida, de nuestro temperamento, pues. Entonces no permitamos que la ira sea como, dice, pero es que yo así siempre he sido. Pero eso no es correcto. Por eso dice, deja, o sea, si dice deja la ira es porque sí se puede dejar. Y la Biblia nos dice la manera de hacerlo. Deja la ira y desecha el enojo, no te excites de manera alguna en hacer lo malo. Proverbios 12:16 dice, el necio al punto da a conocer su ira. O sea que hay momentos que la ira está oculta, no la manifiesta. Puede sonreír, pero está lleno de ira, pero en el momento explota. Por eso que al punto da a conocer su ira. Mas el que no hace caso de la injuria, o sí, de la provocación, es prudente. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Es decir, el no tener a Cristo nos convierte en ser controlados por la ira. Por eso que en el momento que nacemos de nuevo, el control pasa a las manos de Cristo y por ende ya no somos hijos, es decir, gobernados por la ira. Efesios 4:1 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira. Quítense de vosotros. Está hablando que son cosas que podemos quitar. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos.
O sea que también podemos nosotros inyectar la ira cometiendo tipo de injusticias hacia los hijos y no criarlos en disciplina y en amonestación del Señor, sino de una forma irrespetuosa. 1 Timoteo 3:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, ¿cómo? Levantando manos santas. Es decir, aquí está hablando de una metáfora, ¿no? Pero está hablando de nuestra vida, nuestro corazón, sin ira ni contienda. En otras palabras, si nosotros vamos a orar, vamos a adorar, vamos a servir, entonces saquemos la ira, porque no es parte de nuestra devoción a Dios, porque va en contra de ella. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira, y ahí está una palabra clave, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, que si le doy lugar a la ira, estoy prácticamente amarrando las manos de la intervención de Dios. Entonces, si yo quiero la intervención de Dios, debo dejar la ira. Porque si yo le doy lugar a la ira, entonces Dios no mete sus manos. Por eso que es importante ser tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El otro pecado es contiendas, riñas, contención, expresión de la enemistad, pendencias, pleitos. Entonces, cuando se habla de contiendas, se está hablando de una rivalidad. Entonces vemos, por ejemplo, en Proverbios 16:28, el hombre perverso levanta, ¿qué cosa? Contienda. O sea, la contienda tiene una raíz de una perversión de los instintos naturales. O sea que por eso que esa rivalidad, el estar de alguna manera ofendiendo a otra persona, no viene de Dios, sino que de la carne. El que comienza la discordia, ¿no?, es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Honra es al hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. O sea que toda aquella, digamos, esa riña, esa contención, esa rivalidad, algunas veces se puede dar en el matrimonio, rivalidad con un compañero de trabajo, estar como que no fuéramos parte de un mismo equipo. Como cuerpo de Cristo somos un equipo, por tanto no tengo que rivalizar con nadie, sino que todos formamos parte de un equipo. Uno es portero, otro es centro delantero y otros están en la banca, pero todos estamos sirviendo. Entonces, el punto es que no debemos nosotros rivalizar. Pero Romanos 13:13 dice: andemos como de día, no, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia. Veamos otro de los pecados que dañan nuestras relaciones con otras personas y en el cuerpo de Cristo, que es las disensiones. ¿Qué son las disensiones? Sedición, insurrección. Y este pecado algunas veces son cosas que no se notan, pero por ejemplo, dividir. Lo que David dice: lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Separar significa una disensión. Por ejemplo, en la iglesia se han cometido tantos pecados de esta naturaleza que lo miran como, una vez me dijo alguien: pastor, las divisiones son buenas que ocurran en las iglesias, porque así crece la obra de Dios. Yo me quedé con la boca abierta. Entonces dije: eso no es crecimiento de la obra de Dios. Dividir el cuerpo de Cristo, las disensiones, la insurrección, entonces no es de Dios. Por eso dice en 1 Corintios 3:3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, en otras palabras, división. Si yo produzco, por ejemplo, división entre dos amigos, una división entre, digamos, el jefe y lo que son los empleados, estoy dividiendo el cuerpo de Cristo con mis comentarios, con palabras, con actitudes. Provocar que un grupo, por ejemplo, se salga de la iglesia y le siga a esa persona. Dice ahí: no sois carnales y andáis como hombres. O sea, la división es una carnalidad, pero muchos no lo ven así. Por eso que hay grupos que no prosperan espiritualmente,
porque apoyan divisiones de iglesias. Oigan esto. Si usted se da cuenta, es más, si algunas de las personas que me escuchan en este instante, usted formó parte de una sedición, de una rebelión en la iglesia, separó a un grupo, se rebeló contra las autoridades. Usted puede decir, pero es que habían ciertas cosas en la iglesia, pero eso no le da a usted el derecho, la prerrogativa de dividir el cuerpo de Cristo. Las cosas se pueden resolver de otra manera, y hay muchas. Recuerdo que una vez unas personas vinieron a mi oficina, me dijeron, pastor, quisiéramos formar parte de las iglesias filiales de la Iglesia Cristiana Josué. ¿Nos pueden aceptar como iglesia filial? Somos un grupo más o menos de unos 50 personas que nos estamos reuniendo. Yo le hago una pregunta, y ustedes, digamos, es un grupo que surge por evangelismo o una división de una iglesia. Bueno, nos dividimos de la iglesia, de mi pastor. Entonces le empecé a explicar, lo que ustedes han hecho es algo muy malo. No podemos apoyar un pecado, porque apoyarlos a ustedes significa darles un voto de confianza a la sedición, a la insurrección, a la división. Eso es pecado. Así que lo que les recomiendo, lo que ustedes tienen que hacer, regresen a la iglesia de su pastor y pídanle perdón al liderazgo de la iglesia, al pastor y al liderazgo. Pídanle perdón y díganle, perdóneme, nosotros cometimos un grave error. Y ahora aquí estamos, regresando como hijos pródigos, volviendo al seno de la iglesia. Gracias a Dios que lo hicieron. Me alegré tanto. ¿Por qué? Porque hay personas que por la vergüenza o por soberbia no lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? Han dividido, por ejemplo, un matrimonio, han dividido una familia, han dividido una congregación, han dividido un ministerio, y eso es un pecado. Entonces, las disensiones, nosotros no tenemos que ver si yo soy de esas personas. ¿Cómo se puede manifestar? Haciendo comentarios en contra de la institución, en contra del liderazgo, en contra de un padre, para dividir la relación de padres, hijos, etcétera, etcétera. Entonces, y dándole un consejo, mejor vete. Mejor lo que debes de hacer es debes de irte de tu casa, por decirle algo. No tiene que ser así, es al contrario. Tenemos que buscar siempre la unidad y no la división. Entonces, el otro pecado es el pecado de herejías. La palabra herejía significa elegir o una opinión voluntariosa. Cuando una persona comete este pecado de herejía, sencillamente es cuando tiene una opinión muy personal acerca de lo que dice la Biblia y no lo que la Biblia dice. Y este pecado muchos no lo quieren reconocer. Dice, es que así dice la Biblia. Y cuando se ve en el texto dentro del contexto y ve lo que dice la Biblia, no dice eso. Entonces, el pecado de la herejía es torcer la palabra de Dios y dar una opinión personal como que si fuera de Dios. Por eso, esto debemos tener mucho cuidado, los que enseñamos la palabra, los que estamos predicando, porque podemos caer en una herejía. Entonces es una rebelión al sometimiento del poder de la verdad y que conduce a la división y a la formación de sectas o de grupos. Entonces, porque las personas empiezan a decir cosas que no están en la Biblia, y lo triste es que algunos lo empiezan a celebrar. De repente escucho algunos mensajes y oigo a la congregación diciendo amén, amén. Yo digo, ¿cómo pueden decir amén si lo que está diciendo el predicador no está en la Biblia? Por favor, no ande apoyando herejías. No ande apoyando. Entonces, porque me hago copartícipe con este tipo de cosas. Y especialmente aquellas personas que tuercen la Biblia. Es una opinión voluntariosa. Ahora, todo esto porque tiene intenciones. O sea, tales, opiniones erróneas son frecuentemente el resultado de qué cosa, de la preferencia personal o
de la esperanza de beneficio. O sea, que anda buscando la persona que, llamémosle así, es un hereje. Es decir, el que tuerce la palabra de Dios es porque anda buscando algo para sí mismo o por un beneficio personal. Y no ande diciendo, Dios me reveló, Dios me dijo que me fuera de la iglesia, dividiera la iglesia. ¿Cuántas congregaciones hay en este país que son resultado de una división? No solo aquí, en el mundo entero. Y ahora esa es una de las causas por las cuales el avivamiento se detiene, porque ese pecado está pendiente hasta que la persona no se arrepienta y diga, perdóname, Señor. Es lo que hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo cayó en ese pecado, se rebeló contra su padre, pero luego retorna a su padre pidiéndole perdón. Es ahí donde entonces se sana esa relación. Por eso que en 2 de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. O sea, las herejías al final lo que va a traer es división. Entonces hay personas, por eso que hay que tener mucho cuidado lo que uno escucha por internet, por televisión, por radio, la literatura que nos llega a nuestras manos, o por las predicaciones detrás del púlpito, lo que sea. Hay que estar muy atentos. Por eso que nosotros debemos estar escudriñando día a día la palabra de Dios para que no apoyemos ninguna herejía. Y no debemos nosotros de seguir la herejía, ni apoyar, ni tampoco porque estoy prácticamente haciendo lo que dice Apocalipsis, lo que Jesús dijo que no debe de hacerse. Hay de aquel que le quite o le añade a este libro. Hay de aquel que le quite o le añade. Entonces eso tiene que ver con el pecado de la herejía. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es lo que pasa. La gente dice, bueno, miren la iglesia, miren los cristianos, miren qué vergüenza, miren esto. Pero ¿dónde surge eso? A raíz de malas interpretaciones bíblicas que hicieron que las personas cayeran en estas cosas. Entonces, y muchos les han seguido. Por ejemplo, ustedes recordarán que el caso de Jim Jones, allá en los Estados Unidos, que indujo a casi 1,000 personas a un suicidio masivo en una de las Guyanas. Entonces, ¿qué dijo la gente? ¡Qué barbaridad! Estos son los cristianos. El camino del evangelio es blasfemado como que Dios tiene la culpa. No, es que lo que sucede es que estas personas empezaron a torcer la Biblia poco a poco, para apoyarles en sus propios proyectos, que tarde o temprano terminan en fracaso. Y que son, dice, destructoras. ¿Por qué menciona herejías destructoras? La palabra destructora significa conducente a la ruina. O sea, lo va a llevar al fracaso completo. Envidias. La envidia prácticamente, se lo voy a poner de esta manera, es como cuando usted le echa limón a las conchas y se retuerce. O sea, cuando usted se siente mal por la prosperidad de otra persona, que le subieron el salario, tiene un ministerio y a usted no tiene ministerio, dice, pero ¿por qué a él o a ella y no a mí? Usted se molesta, aunque no lo diga, pero siente que se le revuelve todo. Eso es envidia, al ser testigo u oír de la prosperidad de otros. Más bien, cuando otra persona prospere, debo de alegrarme. Pero si una persona prospera y a mí me produce depresión, tristeza, me hace hablar cosas que no debo de hablar, es un diagnóstico de la presencia de la envidia. Proverbios 31 dice, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. O sea que la envidia es una perversión. Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida a la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La palabra carcoma en hebreo significa cosa podrida. Algunas traducciones de la Biblia dicen cáncer. Entonces podemos decir de esta manera, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es cáncer de los huesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona que es envidiosa
se destruye a sí mismo. Mire, yo he visto personas, de verdad, personas con envidia de tal manera que se molestan porque a otro se le dio una oportunidad que ella o él quería para él o ella. Se han destruido porque luego se amargan, se apartan, se aíslan, sienten que todo les está yendo mal, que nadie les ama, nadie los quiere, que entonces empiezan a hablar cosas y de rechazar a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Y en un matrimonio es terrible porque eso divide. Hermano, destruye toda persona. ¿Por qué? Porque no se alegra por la prosperidad de otro, porque es un egoísmo en el seno de su corazón. Y es carcoma, o sea, es una pudrición que hay en su vida y le va a destruir todo lo que haga. Gálatas 5:26 dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Homicidios. El homicidio, la palabra homicidio significa literalmente murieron con muerte de espada. 1 Pedro 4:15 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Entonces, estos son algunos de estos pecados que menciona la Escritura, que todo esto tiene que ser quitado. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes y los incrédulos y los abominables y homicidas, al final dice, sencillamente tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Así que las obras que afectan la unidad de la tricotomía, como es la borrachera, alguien podría decir: pastor, pero y esto tal vez necesita un poco más de tiempo, porque algunos no me lo van a creer, pero es pecado. Bebidas fuertes es lo que significa la palabra borrachera, es la raíz, mejor dicho. Entonces denota embriaguez, borrachera habitual, y eso algunos no lo miran como pecado. Es pecado. Es pecado. Por eso que en 1 de Juan dice: despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitada de vuestra boca, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Que metafóricamente lo que está diciendo es juicio. 1 Corintios 6:10 dice: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ¿qué pasa? Heredarán el reino de Dios. Tristemente, claro, hoy en día se excusan algunos que la borrachera o el alcoholismo es una enfermedad. No es una enfermedad, aunque la Organización Mundial de la Salud así lo pueda tipificar. Pero la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino del cielo porque es sencillamente pecado. Y orgías, que significa desenfreno, lo que le acompaña y es consecuencia de la embriaguez. O sea que la persona aquí cuando entra en orgía sencillamente le da riendas sueltas a todo, un desenfreno en todas las áreas de la vida. Es una persona que ya se lanzó completamente a aquello que le afecta. Por eso dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Entonces, la contaminación del pecado, prácticamente, hermanos, es tan terrible, pero hay una solución: el arrepentimiento y la fe en la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Este es algunos de los pecados y cosas semejantes a estas, dice el apóstol Pablo aquí, semejantes, o sea, muchos más. Entonces es un basurero, es una pestilencia. Sí, yo creo que algunos de los que me han estado escuchando en esta hora sienten demasiado énfasis en el pecado uno tras otro. ¿Por qué no habla de otra cosa más bonita, pastor? Entonces sienten ya que apesta todo ya. Bueno, esos son algunos, pero esa es la verdad que existe hoy en día. Pero la solución es más grande, hermanos, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. El arrepentimiento y la fe en la expiación de Cristo Jesús. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. El día de mañana, con la ayuda del Señor, vamos a dar lugar también a que el arrepentimiento y la fe en la expiación sea la sanidad para el alma. Precioso Señor, te agradecemos por todas tus bondades. Señor, te pido que seas tú, mi Dios, añadiendo por el redarguir y el conocimiento de tu palabra y tu Espíritu Santo. Haciendo esta tarea, Señor, te pido, Señor, que todo esto, Señor, se convierta en vida para tu pueblo. Para que pueda, Señor, sacar toda basura. Porque la basura no es algo que es normal para el ser humano. Porque
que es contraria a la naturaleza humana. Pero tristemente la hemos formado parte de nuestra vida. Señor, te pedimos que nos perdone y nos limpies, Señor. Te pido que produzcas arrepentimiento desde ya, Señor. Arrepentimiento a todo tu pueblo, Señor. Arrepentimiento, arrepentimiento. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, a lo largo de esta noche, el día de mañana y los demás días, que sea el arrepentimiento, Señor, que venga de una manera tan sobrenatural, contundente, poderoso, y fe en la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario para redención del pecado, liberación del pecado, de toda esclavitud y de toda inmundicia, Señor. Señor Jesucristo, te pido para la gloria de tu nombre, que este pueblo y todos aquellos que escuchan tu palabra formemos parte de un grupo que marque la diferencia, que podamos caminar, Señor, en rectitud, porque es ahí donde tú te vas a manifestar. Y recordamos aquellas palabras en el libro de Josué: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Maravillas tú vas a hacer, Señor, por medio de la santificación. Y en este momento, Señor, sea tu Espíritu Santo trayendo, mi Dios, limpieza a la iglesia, al corazón de cada oyente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga.